Paz y bendición para todos ustedes en esta nueva clase que vamos a compartir en el día de hoy. Tenemos bastante trabajo por delante, así que vamos a ver qué temas nos tocan en esta clase de hoy. Estamos obviamente en este curso para pastores, líderes, servidores y todos aquellos que quieran servir al Señor, aquellos creyentes que quieran servir al Señor, están también cordialmente invitados a completar, a realizar este curso que se llama Teología y Práctica de la Función Ministerial, y que nos estamos refiriendo a revelaciones bíblicas para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Hoy estamos en la clase número 9 de esta materia. Ustedes ya vieron que hemos reformulado las materias y ahora las separamos en dos porque ya vamos por la clase número 9 de esta y probablemente nos queden 3 o 4 clases más. Entonces las hemos reformulado y le hemos llamado forma. Acá en la pantalla todavía nos quedó forma y funcionamiento, pero ya lo voy a arreglar para la próxima. Forma bíblica de la iglesia. Forma bíblica de la iglesia. En la última clase nos faltaba un poquitito para completar el capítulo 13, que es comiendo el Cordero Pascual en la Santa Cena, y hoy vamos a tratar de ver el 14, quienes tienen derecho a participar, que es una gran pregunta, quedó pendiente en el chat de hace 2 clases atrás, quedó pendiente de contestar la pregunta de quiénes pueden participar. Yo dije que tengan un poquito de paciencia, que lo íbamos a contestar en el capítulo correspondiente. Bueno, llegamos al capítulo correspondiente. Y el otro tema que vamos a tratar, que es un tema que trae mucha confusión dentro de la iglesia, es qué significa tomar la cena del Señor indignamente. Vieron que es una reflexión que está ahí en la Escritura, referida a qué es tomar la cena del Señor indignamente. Y eso vale la pena aclararlo antes de pasar a los siguientes temas. Les comento, para todos aquellos que les interesa anticiparse a lo que viene, que una vez que veamos estas últimas lecciones, porque nos queda un cachitito y dos capítulos completos, entramos en un tema que a ustedes les va a cerrar. Les va a cerrar por qué le hemos dado tanta importancia a hablar de la cena del Señor, la cena y la mesa. ¿Por qué el pastor Wesenac durante 6 años nos estuvo enseñando sobre la cena y la mesa? Entonces, bueno, después que terminemos con estos 2 capítulos que nos faltan, yo les voy a transmitir el porqué, la revelación de por qué. Vamos a hablar de la cena en la Biblia. Entonces, primero hemos visto esto, pero ahora nos va a tocar ver la cena desde el principio hasta el final de la Biblia. Y usted dice, ¿cómo hasta el final de la Biblia? Si el final de la Biblia es el libro profético de Apocalipsis, un libro apologético por naturaleza. Sí, exactamente. La historia de nuestra salvación se concluye en el comienzo del reinado milenial con una cena. Con una cena, o sea que la cena está presente en toda la Biblia. Entonces quiero explicarles en las clases siguientes el significado espiritual de eso. ¿Cuál es el significado espiritual y qué tiene que ver con nuestra práctica eclesiástica en este tiempo? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con la práctica de las reuniones congregacionales como iglesia, como eclesía, como quejilá, como congregación de Yahweh? Entonces, ya les estoy anticipando que una vez que terminemos con estos 2 capítulos que nos faltan de la Cena del Señor, vamos a ir a el redondeo de todo este concepto, a la revelación central de la que surge la importancia
de la forma de la cena, la forma de la iglesia primitiva, el funcionamiento de la iglesia bíblica. Entonces, no se impacienten, todavía nos falta eso para terminar la materia. Con eso vamos a terminar la materia, con esa revelación. Son 3 o 4 capítulos más donde vamos a dar ese rondeo de la revelación para que a ustedes les quede completo. Aquellos que les falte ese material me lo reclaman, se lo mandamos, porque en principio yo no pensaba agregar estos conceptos, pero los vamos a agregar para que a ustedes les quede completa la revelación, así que a los que les falte ese material me lo piden y Ada se los envía por mail. Entonces, los temas de hoy ya les dije cuál era y acuérdense que siempre el gran tema de esta materia es aprendiendo a funcionar como la familia de Dios, un templo, un cuerpo, una nación santa, y siempre estamos acordándonos cuál es el orden de la revelación que hemos recibido, porque Oseas 2.2 nos dice que y Yahweh me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Habacuc 2.2. Entonces hemos escrito y lo hemos escrito en orden para no saltearnos ningún paso del orden de la revelación. El reino de Dios en primer lugar. El segundo es que todos los creyentes deben ser sacerdotes de Dios en ejercicio de sus funciones. El tercero es forma y funcionamiento de la iglesia, que lo hemos separado en forma, en 2 materias. Esta es forma y después veremos otra materia de funcionamiento de la iglesia. El cuarto es el recorrido del tabernáculo, significado de sus partes. Y último de todo, las fiestas de Dios, las fiestas de Yud-Hei, Vav-Hei o Yahweh, que es la mejor acepción que se reconoce. Entonces, esos son los temas, véanlos, y bueno, yo creo que vale la pena que de inmediato nos pongamos a completar ese capítulo que nos quedó la conclusión nomás, la tendría que haber completado, pero no me quise pasar de las 2 horas de duración de la clase, por eso no lo completé, pero ya estamos aquí para ir a completar ese capítulo, es comiendo el Cordero Pascual en la Santa Cena, la última parte, y vamos de inmediato a la conclusión de ese comiendo el Cordero Pascual. En la clase anterior, bueno, habíamos llegado hasta una lectura de Apocalipsis, que es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa sangre que pintó con el hisopo los postes y el dintel de nuestro corazón. Los postes y el dintel de nuestro corazón, de modo tal que nos identificó con el pueblo, con la congregación, con el pueblo de Dios. En definitiva, esa era la identidad, identificarse con el pueblo, identificarse con la congregación de Dios, y es probable, altamente probable, con un índice probabilístico de por lo menos 0,8, 0,9, de que muchos egipcios que conocieron a Yahweh, al Dios de Israel, hayan pintado también los postes y el dintel de sus casas. Que en definitiva puede ser la mayoría de los egipcios que salieron con Israel de la esclavitud de Egipto. Acuérdense que no solamente las 12 tribus salieron de la esclavitud de Egipto, sino muchos extranjeros, muchos israelitas salieron de Egipto también juntamente con ellos. Entonces, ese pintar los 2 postes y el dintel de las casas los identificaba con un pueblo que había reconocido al Dios eterno como su Dios. Y que ese reconocimiento, acuérdense que siempre implica obediencia. Siempre el reconocimiento. La verdadera
La verdadera emuná, la verdadera fe bíblica siempre implica un compromiso de lealtad, de fidelidad hacia Dios. Entonces aquellos que habían reconocido a Yahweh, Dios de los israelitas, como sus propios dioses, como su propio Dios, perdón, como sus propios Dios, hicieron lo mismo que hicieron los israelitas. Pintaron los dos postes y el dintel de sus casas, y el ángel de la muerte no pasó por su casa matando al primogénito, sino que hubo gozo, paz y alegría adentro de sus casas que estaban pintadas con la sangre del cordero. Entonces, esa fue la multitud que salió, las 12 tribus de Israel más los extranjeros que habían hecho un compromiso de lealtad, una verdadera emuná, una verdadera fe bíblica con el Dios de Israel, por eso salieron juntamente con ellos. Lo interesante es que nos habla del Cordero, tanto es una fiesta que está identificada básicamente con el Cordero. Si bien tenemos otros elementos, tenemos hierbas amargas, tenemos matzá, tenemos panes sin levadura, y obviamente tenemos vino en la cena, obviamente tenemos vino. No está aclarado, yo creo que en la sabiduría de Dios, cuando a través de su Santo Espíritu inspira a Moisés a escribir el Pentateuco, no menciona el vino. Así como Yahshua en el Nuevo Testamento tampoco menciona el vino, en un momento solamente lo llama el jugo de la vid o el producto de la vid, sí menciona la copa. Entonces, lo importante es la centralidad de Jesucristo, por eso menciona el contenedor y no el contenido. Y en el Antiguo Testamento, en la cena, no hay mención del vino. Sin embargo, no se atragantaban con el pan sin levadura, ni con la hierba amarga, ni con el cordero, sino que lo que se bebía era vino, que es un símbolo de la sangre. Miren qué interesante que se menciona la sangre aplicada a los postes y en el dintel, y no se la menciona en la mesa. Se la menciona en los postes y en el dintel, no en la mesa. Sin embargo, estaba presente y representada por el vino kosher o no sé qué habría en Egipto en esa época. Lo concreto es que pone un énfasis muy especial en el cordero. Y notamos que el cordero era matado para comerlo. No se mataba el cordero para otra cosa, no se mataba para consumirlo con fuego, en un sacrificio, en un holocausto. No, se lo mataba para comerlo. Y de la misma manera, y esto tiene un sentido espiritual muy profundo, porque de la misma manera que se mataba el cordero pascual para comerlo, así debemos comer a Cristo a través de su palabra. Para nutrirnos espiritualmente, para recibir sus fuerzas, para recibir su emuná, para recibir su bendición, debemos comer a Jesucristo a través de su palabra, porque Él es la palabra, es el Logos hecho carne, es la Torá hecha carne, es la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios hecha carne. Debemos comerlo, debemos incorporar su palabra a nuestra vida. En segundo lugar, podemos decir que el cordero debía ser comido completamente, no debía sobrar absolutamente nada. Y eso es muy significativo, porque comer el cordero completamente significa que no nos debemos apropiar solamente de la gloria de Dios, solamente la gloria de Jesucristo, la gloria, el triunfo, su gloria, su poder. Miren, la corona de Él, su corona, viene en conjunto. Lo debemos comer completo, porque su corona viene con su yugo y su cruz. Por lo tanto, todos los elementos de Cristo deben ser incorporados en nuestra vida. Su yugo,
su cruz y su corona. Completo. El cordero había que comerlo completo. Y la otra cosa es, según el versículo 10 que habíamos leído, no debía dejarse nada para el día siguiente. Nada, absolutamente nada. Entonces, hoy debe ser incorporado. Dice Hebreos, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto se dice hoy, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por engaño del pecado. No debemos dejar ninguna acción de edificación mutua, ninguna acción de exhortación mutua, ninguna acción de ánimo, de estímulo, de amor mutuo para mañana. Exhortaos, dice, alentaos mutuamente, los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy. Nada debe quedar para el día siguiente. Otra cosa que podemos extraer como enseñanza espiritual es que había que comerlo con hierbas amargas, versículo 8. En las hierbas amargas nos hablan de la teshuvá, verdadero arrepentimiento bíblico. Cuando uno pasó por el proceso de teshuvá, siente la amargura del pecado en su corazón, siente la amargura. El pecado empieza a resultar amargo. Cuando entras en un proceso de arrepentimiento, verdaderamente un arrepentimiento bíblico, el pecado te resulta amargo. Y cuando el pecado te resulta amargo, Cristo te resulta más dulce que la miel. Es bíblico lo que le estoy diciendo. Más dulce que la miel. Búsquelo. Cuando el pecado, mientras más amargo te resulta el pecado, más dulce te resulta Jesucristo. La otra cosa es que habíamos visto que había que comerlo con las sandalias puestas, con el bastón de marchar en la mano. Eso es, había que comerlo en postura de marchar. Eso lo decía el versículo 11. Entonces, realmente eso significa que debemos estar dispuestos a dejar nuestra vida anterior atrás, nuestra vida de pecado, nuestra vida de ser guiados por los instintos de la carne, por los deseos de la carne, por las ambiciones, por todo lo que es Egipto, todo lo que es lo que atrae, lo que son los ídolos del mundo, lo que son los dioses de este siglo. Dejar totalmente el pecado y estar dispuesto a marchar. El apóstol Pablo decía que él tuvo todos sus logros por basura. Y tenía a Jesucristo como ganancia. Dice la Escritura, ahí en Hebreos, que salgamos pues a Él, salgamos. No nos quedemos en Babilonia, no nos quedemos en Egipto. Tanto Egipto como Babilonia es símbolo de la esclavitud del pueblo de Dios. Tanto Egipto como Babilonia es símbolo del pecado. Son cosas probablemente espiritualmente, cuando hilamos muy profundo, diferentes, distintas. No obstante, ambas simbolizan esclavitud. Con algunos matices diferentes, pero esclavitud al fin. Por eso dice, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nuestra ciudadanía no es en Egipto, nuestra ciudadanía no es en Babilonia. Nuestra ciudadanía es en la Nueva Jerusalén. Dice que tenían que estar ceñidos, o sea, con el saco puesto, con el traje puesto, el sobre todo, y las sandalias, ceñidos y calzados. Por eso Efesios dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y tenían que estar con la vara de marchar, la vara de extranjeros y peregrinos.
Por eso Pedro dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Todo es una figura, una tipología, una simbología de salir de Egipto, de salir de la esclavitud, de estar dispuestos a marchar hacia la tierra que Dios nos ha prometido y salir de aquello que es muy refulgente, muy brillante, muy extraordinario, pero no deja de ser la esclavitud de Egipto, la esclavitud del mundo. Por eso 1 Corintios 15 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Debemos entender que Yeshua no quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día para que nosotros tengamos vida juntamente con Él. Y que la Pascua es un símbolo de ese nuevo comienzo. La Pascua es un símbolo de ese nuevo comienzo, en todo sentido. Por eso Dios cambió el calendario. Antes era por allá, cuando empezaba el otoño en el hemisferio norte, en lo que ahora es el día de trompetas, pero Dios se lo cambió y lo puso en la primavera, un nuevo comienzo, el comienzo de la primavera, un nuevo comienzo, una nueva vida que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. Es el comienzo de la primavera para nuestra vida, un nuevo tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de recibir de las manos de Jesucristo la salvación completa, la salvación bíblica. Estamos en el tiempo de su gracia y es tiempo de recibir su gracia. ¿Quiénes? ¿Los inconversos solamente? Los inconversos, los servidores, los creyentes, los líderes y nosotros también como pastores sigamos recibiendo cada día la salvación. La salvación se recibe de dos maneras, haciendo teshuvá y viviendo en emuná, haciendo verdadero arrepentimiento bíblico en cada situación y viviendo en verdadera fe bíblica. Es tiempo de comer su cuerpo, beber la sangre del nuevo pacto que por nosotros ha sido derramada para remisión de los pecados. Debemos estar seguros por haber aceptado la salvación que Dios nos ofrece, que un día celebraremos la Pascua, que celebraremos esa cena preciosa, ese banquete mesiánico en el reino de Dios. Celebraremos ese banquete mesiánico. De eso les voy a hablar en las próximas clases. Es el tema que me había guardado, pero lo voy a alargar para que usted tenga el panorama completo. Voy a hablar del banquete mesiánico. Pero eso nos obliga, nos compromete. Nos compromete a cumplir la gran comisión, nos compromete a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura, para que las personas reciban a Jesucristo como su Redentor, que lo reciban como el único camino de retorno al Padre, a través de la teshuvá que nos lleva a la Torá para vivir con emuná. Es el camino que nos lleva. Jesucristo es el camino, lo voy a repetir para los que toman nota. Jesucristo es el camino de retorno al Padre a través de la teshuvá que nos lleva a la Torá para vivir con emuná, que es la fe verdadera, la fe que encierra lealtad, que encierra fidelidad a quien dio su vida por nosotros. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad de predicar el Evangelio para que aquellos que no conocen al Señor, que no han recibido la predicación del Evangelio,
ellos también se puedan sacar de encima, tengan la posibilidad, porque ¿cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Nosotros estamos mandados a predicar para que ellos tengan la posibilidad, dependerá de su libre elección, pero que tengan la posibilidad de sacarse de encima la amargura del pecado, que puedan comer la dulzura del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que nazcan de nuevo y comiencen a caminar un nuevo tiempo, una nueva primavera para su vida. Esa es la gran comisión. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. No olvidemos nunca, hermanos, nunca olvidemos que nuestra Pascua es Yahshua. Nuestra Pascua es Yahshua. Muy bien, entonces vamos de inmediato, estamos en buen tiempo, como para ir al capítulo siguiente. ¿Quiénes tienen derecho a participar? Esto les va a aclarar unas cuantas dudas que muchos han planteado, no solamente uno, muchos han planteado esta duda de quiénes tienen derecho a participar, así que de inmediato continuamos por allí. La Santa Cena es algo muy especial para nosotros, muy especial. ¿Para nosotros quiénes? Para nosotros los creyentes. Para el mundo la Santa Cena no tiene significado. No tiene significado. No tiene significado porque ignoran de qué se trata. Les parece una simbología ritual vacía. De última, los que han practicado la religión romana saben que van a misa y que antes de terminar van a participar de la Eucaristía, van a comulgar, van a tomar el pan, representado por una hostia. La copa no van a participar de la copa porque solamente el sacerdote participa de la copa, pero saben que está eso ahí en el medio, aunque no entiendan de qué se trata. Sin embargo, para los creyentes en Jesucristo, para nosotros, la cena es algo muy especial, porque es una celebración instituida por Jesucristo mismo. Por eso es especial. Te dice: no, pero es un ritual. Claro que es un ritual. Usted se cree que en el Antiguo Testamento solamente hay rituales. En el Nuevo Testamento también hay rituales. Está la consagración, la incorporación, vamos a llamar, la incorporación del bautismo, que era una costumbre que ya había en Israel, incorporada a nuestra fe en Jesucristo, el bautismo, como ritual, o no es un ritual. Y asimismo, la Cena del Señor también es un ritual. Entonces nosotros queremos despojarnos de los rituales del pacto renovado, ir solamente, algunos quieren ir a los pactos del antiguo, a los rituales, perdón, del antiguo pacto, otros no quieren ir a ninguno, pero la verdad es que hay algunos rituales que se incorporaron en el pacto renovado. Se incorporó el bautismo, que ya se venía realizando, el bautismo de arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento, se lo voy a decir completito, para que vaya ya madurando en su corazón. El bautismo de arrepentimiento en el nombre del rabino.
Eso es el bautismo en Israel. Hay gente que seguía a un rabino y seguía sus enseñanzas, recibía la imposición de manos de ese rabino, recibía la semijá de ese rabino y se bautizaba en el nombre del rabino de quien recibía la semijá, la imposición de manos. Eso es lo que se incorporó en las Sagradas Escrituras. Por eso, si vamos a despojar de influencias romanas, greco-romanas, a la enseñanza del Nuevo Testamento, de cómo termina el libro de Mateo, la Gran Comisión, ahí se le agregó algo, se le añadió algo, y es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del rabino. Si no, se sale de contexto. Es muy fácil determinar, aunque hay bastantes estudios que dicen que fue un agregado eso, pero nos damos cuenta que es un agregado porque se sale de contexto. Se sale de contexto. Se sale de contexto histórico-gramatical. La hermenéutica se hace con el método histórico-gramatical. Entonces nos vamos a la historia y no existe tal bautismo. Era bautismo en el nombre del rabino que había hecho semijá sobre el discípulo. O sea que el rabino era Jesucristo, el que había hecho semijá sobre sus discípulos. Entonces es bautizándolos en el nombre de Jesucristo. Entonces, fíjense que hay instituciones incorporadas en el pacto renovado, en el nuevo pacto, y una es incorporar el bautismo en el nombre del rabino, y la otra es incorporar la cena del Señor, ¿no? O la Santa Cena, para incluir mesa y comida, mesa y cena. Entonces, ¿hay un ritual nuevo? Sí, hay un ritual nuevo. No, pero no, para nosotros no es un ritual nuevo, para nosotros es la Pascua del antiguo pacto, no es la Pascua. La Pascua era el día siguiente. La Pascua se celebraba la noche siguiente. Y la noche siguiente, recordemos, Yahshua estaba en la tumba. O sea que él no celebró, no comió la Pascua con sus discípulos, porque él fue el Cordero de la Pascua. Él fue crucificado a las 9 de la mañana, fue a las 12 del mediodía, se hizo tinieblas sobre la faz de la tierra, entre las 2 tardes, o sea, entre las 12 y las 6 de la tarde, o sea, a las 3 de la tarde fue el gran terremoto, que registran los libros de historia de Israel, el gran terremoto, y a las 6 de la tarde, más o menos, cuando cayó el sol, fue sepultado. O sea que la noche de Pascua, la noche en que se comía el Cordero Pascual, él estaba en el sepulcro, en la tumba, sacando el pecado del mundo, o sea, haciendo matzá, haciendo los panes sin levadura, sacando la levadura del mundo. O sea que él instituyó este nuevo ritual una noche antes. O sea que no fue la noche de Pascua, fue una noche antes. Ahora, en la práctica actual, muchas veces la cena del Señor ha sido sacada fuera de contexto y ha sido sacada del sentido original. No solamente fuera de contexto, sino fuera del sentido original. Tanto que algunos han hecho de la cena del Señor algo literal, otros han hecho algo meramente simbólico, algo conmemorativo, sin demasiada profundidad, y otros la han convertido simplemente en una cena ágape, una cena de confraternidad. Pero la cena del Señor no es ni un sacrificio perpetuo, no matamos a Jesucristo en cada Santa Cena, como hace la teología romana, no matamos a Cristo en cada Santa Cena, ni es un ritual vacío, ni es una fiesta ágape, más bien la cena del Señor es una realidad espiritual. Porque por ahí, como hablamos tanto de la cena, que era parte de una cena ágape, donde comían todo, y venían los ricos y comían y se emborrachaban, y los pobres no tenían para comer, todo eso sucedía. Pero si lo circunscribimos a esa realidad, nos estamos perdiendo la realidad espiritual que simboliza la cena del Señor. Es una realidad espiritual. ¿Por qué es una realidad espiritual? Porque Jesucristo está presente en ella. No es ninguna de las cosas que hemos mencionado, es una verdadera realidad espiritual. ¿Y por qué? Porque Jesucristo está presente en la cena del Señor. Porque Él mismo lo dijo. Porque donde 2 o 3
están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y no estaba hablando de cuando nos ponemos a orar, que si hay 2 o 3, ya Él está en medio, entonces hay un efecto espiritual de poder y de no sé qué cosa. Ni se me ocurre qué cosa, pero lo he escuchado muchas veces por allí. Y no lo quiero pensar para no desviarme del sentido bíblico. No quiero salirme del sentido bíblico. El sentido bíblico, que es de donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, es cuando estamos alrededor de la mesa del Señor, con la cena del Señor sobre la mesa. 2 o 3 congregados en su nombre, es eso. Estamos alrededor de su mesa con su cuerpo y su sangre representados simbólicamente por el pan y la copa. Entonces ahí está en el medio nuestro. ¿Por qué? Porque Él vino y se puso, no, porque nosotros tenemos la responsabilidad de ponerlo en el medio. Entonces, esto es lo que nos convoca, esto es lo que nos convoca. Nos juntamos a participar porque a través de Jesucristo conocimos el verdadero Dios viviente. Cada cena familiar de Shabbat, del día de reposo, cuando yo ejerzo mi sacerdocio como padre de mi familia, como esposo de mi esposa y padre de mi hijo, de mis hijos, yo ejerzo el sacerdocio como sacerdote de la familia. Yo cuando levanto la copa y después parto el pan y levanto el pan, no ceso de agradecer a Yahshua, el Mesías, porque a través de él retornamos al Padre. Si no, nosotros los gentiles no teníamos ninguna posibilidad. Les aseguro que los gentiles no teníamos ninguna posibilidad de retornar al Padre si no fuera por Jesucristo. Por Él retornamos al Padre. Y muchos han retornado al Padre por Jesucristo y ahora se han judaizado de tal manera que están olvidándose de Jesucristo. O se han judaizado o se han paganizado. A muchos se han paganizado y entraron en otra frecuencia y se han olvidado de Jesucristo, y otros se han judaizado de tal manera que también se han olvidado de Jesucristo. Nunca se olvide que por Jesucristo retornamos al Padre. Y la manera de no olvidarnos de que por Jesucristo retornamos al Padre es que la reunión congregacional la hagamos todas las semanas alrededor de la mesa del Señor, con el cuerpo y la sangre representados, simbolizados por el pan y la copa. Entonces siempre va a estar ahí, lo estamos poniendo cada semana en el medio, lo estamos poniendo en el medio, no hay posibilidad de que nos olvidemos, por eso que nos olvidemos. Por eso Él dice, haced esto en memoria de mí. ¿Qué quiere decir? Que Él sabía que nos íbamos a olvidar. Entonces está poniendo esa simbología para que no nos olvidemos de Él. Y por eso dice, hagan esto en memoria de mí. Porque ustedes o se van a paganizar o se van a judaizar, pero se van a terminar olvidando de mí. Y eso lo vemos en muchas iglesias que no se han judaizado, pero sí se han olvidado de Él, no se los ve darle la centralidad que le corresponde. Entonces, no nos juntamos para escuchar un inspirado discurso de un hombre. Ay, voy a escuchar al pastor tal. Qué bien que me hace, cómo me llena el corazón, qué bien que habla. No nos juntamos para escuchar el inspirado discurso de un hombre, ni para cantarnos unos a otros. Es por el Mesías que nos juntamos por Jesucristo, por el Mesías. Debemos darle a Él el lugar que Él merece, la centralidad de nuestras vidas y la centralidad de nuestras reuniones. Es el lugar que Él merece, la centralidad de nuestras vidas y la centralidad de nuestras reuniones. Yahshua está en la reunión congregacional mediante el Espíritu Santo, revelándose a los corazones y teniendo esta cena de pacto con nosotros. ¿No le gusta eso? ¿No le gusta eso? Él está golpeando a la puerta de nuestro corazón con su presencia. Golpeando a la puerta de nuestro corazón. No se olvide que ese texto de Apocalipsis 3:20 es a una de las iglesias del Asia Menor. Él está golpeando a la puerta de nuestro corazón con su presencia, y la Santa Cena es el momento adecuado para dejarlo entrar y examinar nuestro corazón y tener comunión con Él mediante una hogaza de pan y una copa de vino. ¿No le parece bueno eso? Piénselo, escúchelo de vuelta, rebobínelo cuando esté on demand y escúchelo de vuelta, Se lo voy a repetir para que lo tenga.
Jesucristo está golpeando a la puerta de nuestro corazón con su presencia. Y la Santa Cena es el momento adecuado para dejarlo entrar a examinar nuestro corazón y tener comunión con Él mediante una hogaza de pan y una copa de vino. El Señor con frecuencia usaba la figura de comer y beber para representar nuestra comunión espiritual con Él. Y Él decía: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y aclaró: las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, por medio de la cena del Señor, reafirmamos esa salvación que es por la fe, por la verdadera fe bíblica, por la emuná. Discernimos el cuerpo. ¿Qué es discernir el cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo hoy? La iglesia. La iglesia. Discernimos el cuerpo, la iglesia, que es un solo cuerpo, una sola iglesia. No hay dos iglesias, una sola. Porque el sacrificio fue por todos y para que todos seamos uno. Recordamos su muerte por medio del pan. Proclamamos su resurrección venciendo a la muerte y al autor de la muerte. No solamente Jesucristo venció la muerte, venció al autor de la muerte. Y nos regocijamos en la esperanza del pronto retorno de nuestro Redentor. Nos regocijamos diciendo: Maranata, sí ven, Señor Jesús. Y aquí vengo pronto, vengo en breve, sí ven, Señor Jesús. Todo eso es la cena del Señor. Entonces, debemos entender el verdadero significado y la verdadera importancia de la cena del Señor. De otra forma, correremos el riesgo de quedar practicándola mal o convirtiéndola en un ritual vacío. Y el Señor nos dirá, como le dijo a los fariseos, cuando se sentaban en una celebración religiosa y lo juzgaron. Él dijo: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Que hagamos de la cena del Señor una realidad espiritual. Vamos a hablar un poquito del pacto renovado. Del pacto renovado. Así como el primer pacto, o sea, igual que el primer pacto, que tenía ordenanzas y formas de culto, así también Jesucristo nos dejó la ordenanza de recordarlo, hacer memoria de Él, mediante la cena. Él dijo: haced esto en memoria de mí. En el antiguo pacto, o pacto sinaítico, solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, y lo hacía una sola vez por año. Y debía entrar con sangre. A ver si eso que debe estar en Hebreos, seguramente. Sí, en Hebreos capítulo 9. Seguramente, a ver, sí. Bien, dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comida y bebidas, de diversas oblaciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Se lo leí completito para que usted no tenga que leerlo, pero puede seguirlo con la vista. La cena es un ritual. La cena es un ritual. Pero sabemos, como dice la palabra,
que el ritual son reglas para ayudar a recordar lo que Cristo hizo. ¿Mm? Y de la misma manera eran los rituales del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, del Pacto Sinaítico. Era para que el pueblo viera a través de la simbología de los rituales e internalizara eso a su corazón. A través de lo que veía, lo incorporara en su corazón. Con Jesucristo, probablemente, como Él cumplió la mayoría de los rituales, todo el tema sacrificial, es la circuncisión del corazón que se exterioriza en el cumplimiento de determinados rituales, por ejemplo, la Cena del Señor. Entonces, ese recuerdo no debe ser meramente intelectual, sino una actualización espiritual en el presente de un elemento salvífico del pasado, como lo era la Pascua, el Pesaj. Recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, y ese recuerdo de lo que Cristo hizo por nosotros nos ayuda a cambiar, a transformar nuestra manera de vivir. Miren el efecto espiritual que puede tener celebrar la Santa Cena. Recordar lo que Él hizo, examinarnos a nosotros mismos en cada vez que participamos de la cena, recordando lo que Él hizo, la gracia, la expresión, la manifestación de gracia, nos ayuda a cambiar nuestra manera de vivir. Miren la importancia, Él entró en el verdadero lugar santísimo. El verdadero lugar santísimo, hoy no hay templo. Fue destruido en el año 70 de la era común. No hay más templo. Pero sigue estando el tabernáculo que vio Moisés cuando estaba en el monte Sinaí y le fue abierto el cielo y vio el tabernáculo en el cielo. Ese sigue estando. Ese va a descender un día, en la Santa Jerusalén. Un día va a descender el tabernáculo. Pero sigue estando ahí. Y ahí es donde entró Jesucristo, el verdadero lugar santísimo. Y nos dio entrada a través de rociar su propia sangre sobre nosotros por medio de nuestra fe. De ahí la necesidad de examinarnos. Si la hacemos cada 6 meses, cada año, ¿qué nos vamos a examinar? ¿Cada 6 meses nomás? Cada 6 meses tenés necesidad de... Pastores queridos, pastores, líderes, servidores, creyentes, hermanos, cada 6 meses nomás tenés la necesidad de examinarte, o cada año, como se está poniendo de moda ahora, diciendo que es la Pascua, qué sé yo, y es cada año. ¿Tenés necesidad de examinarte nada más cada año, o cada 6 meses, o cada 3 meses, o cada mes? La necesidad de examinarnos casi es permanente, casi es diaria, y de ponernos a cuenta con Dios, reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos y tomando con fe ese sacrificio, haciendo teyubá por nuestros pecados y tomando con emuná ese sacrificio, con compromiso, para ser rociados con su sangre antes de entrar en la presencia de Dios el Padre, para no caer muertos como sucedía a algunos sacerdotes, para que probándonos a nosotros mismos y hallándonos faltos, siempre nos vamos a hallar faltos, podamos mirar con emuná, con fe a Jesucristo y tomar su sacrificio sobre nosotros y a través de sus llagas podamos ser sanados, completamente sanados. Por medio de su muerte y su resurrección, morir a nuestra vieja vida y levantarnos en nueva vida con Él. Y eso lo vas a hacer nada más que una vez por año. Es el nuevo pacto, es el pacto renovado en la sangre de Cristo. No en la sangre de los corderos, no en un sumo sacerdote hombre pecador, no, en la sangre de Jesucristo, que Él mismo, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, entró en el cielo rociando su propia sangre para perdón de nuestros pecados. Entonces, estamos en el punto ahora de ver la participación de los discípulos de Cristo. La primera condición para tener derecho a participar en la cena del Señor, la primera condición para tener derecho a participar de la cena del Señor
es que quien participa sea un santificado. Es decir, alguien que ha creído con fe en el Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y ha sido regenerado. ¿Qué quiere decir ser regenerado? Es que ahora pertenece al reino de Dios. Ha cambiado su naturaleza, esa es la regeneración. Ha cambiado la naturaleza adámica por la naturaleza de Cristo. La genética de Adán por la genética de Cristo, el postrer Adán. En suma, alguien que ha experimentado ese nuevo nacimiento espiritual, ese nuevo nacimiento con una nueva genética, la genética de Cristo. Esa es la primera condición. La segunda condición deseable, que no surge de un mandamiento específico, pero que se considera obligatorio por haber sido una práctica de la iglesia neotestamentaria. Yo les dije que no solamente los mandamientos escritos de hacer o no hacer, sino que el modelo también se constituye en mandamiento, y este es un modelo de la iglesia neotestamentaria, es que el creyente esté bautizado como símbolo de su teshuvá. Que el creyente esté bautizado como símbolo de su teshuvá. Es decir, de haber retornado al Padre a través de Jesucristo a partir de un verdadero arrepentimiento bíblico, para comenzar a vivir en obediencia a las instrucciones de la Torá. Debemos dejar en claro que el bautismo tiene una función salvífica. Tiene una función salvífica, porque representa el testimonio de nuestra teshuvá, de nuestro arrepentimiento bíblico y de nuestra fe que nos añade a la iglesia. Por eso la Escritura dice, el bautismo que corresponde, eso lo tenemos en 1 Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Las Escrituras nos dicen que los que son bautizados como paso de verdadero arrepentimiento bíblico, obediencia, fe e identificación con Jesucristo en su muerte y en su resurrección, son añadidos como miembros de un cuerpo específico que se llama el cuerpo de Cristo. Miren qué cosa, un cuerpo específico que tiene nombre, se llama el cuerpo de Cristo, se llama la congregación de los santos, se llama la congregación de Yahweh, se llama la iglesia de Dios. Todo eso usted lo va a encontrar en la Biblia. Como en todas las cosas, no me crean a mí. Pero ojo, les voy a decir algo. Pastores, vamos a hacer un paréntesis para que yo les diga esto. Queridos pastores, preste atención. Deje el mate por un minuto, preste atención. Pastores, líderes, servidores, creyentes, llamados a servir al Señor, les voy a decir algo importante. No me crean nada de lo que yo les digo, sin escudriñar las Escrituras para ver si las cosas que yo les digo son así. No me crean nada, absolutamente nada de lo que yo les digo, sin antes escudriñar las Escrituras para ver si las cosas que yo les enseño son así. Pero así, como deben hacer conmigo, tienen la obligación ineludible de hacerlo con todo aquel que le venga a traer palabra de Dios, o presunta palabra de Dios. Todo aquel que se arrogue la potestad de decir que habla palabra de Dios, que habla mensaje de Dios, que habla de parte de Dios, usted tiene la obligación de creerle recién cuando haya escudriñado la Escritura y verificar si lo que está diciendo es así, porque coincide con
las Sagradas Escrituras. Si algo que yo digo, o que diga cualquier otro que se atribuya el nombre de siervo de Dios, no coincide con las Sagradas Escrituras, no lo crea. No lo crea. Entonces vamos a la Escritura a ver qué dice con relación a esto. Dice, al oír esto se compungieron de corazón, en Hechos capítulo 2, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hagan teshuvá, les dijo. Les hablo en hebreo, eran todos judíos, así que hagan teshuvá. Y como expresión de esa verdadera teshuvá, de ese verdadero arrepentimiento bíblico, bautícense cada uno de vosotros en el nombre del rabino, en el nombre de Yahshua, en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados. Entonces van a poder recibir lo mismo que hemos recibido nosotros, estaba hablando Pedro el día de Pentecostés, lo mismo que hemos recibido nosotros, el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice que con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Entonces, ¿qué es lo que los añadió? El bautismo, que era una expresión de su retorno, su teshuvá, su retorno, su conversión, su retorno al Padre. La expresión era, el bautismo era la expresión de la teshuvá. Entonces, de esa manera fueron añadidos a la iglesia ese día como 3.000 personas, Y dice que perseveraban, todas esas miles de personas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, estaban juntos. Y vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la instrucción que recibieron de la palabra de Dios. Segundo, en la comunión unos con otros. Esta es la relación de convivencia espiritual con los otros creyentes, de quien son miembros y miembros del cuerpo de Cristo. En tercer lugar, en el partimiento del pan, es decir, en la cena del Señor. Cuarto, en la oración, orando unos por otros como creyentes y por la salvación del mundo perdido. El orden de los acontecimientos es fundamental. Tome nota del orden de los acontecimientos, es fundamental. Paso número 1, creer. Creer. Paso número 2, ser bautizado. Y paso número 3, participar en los beneficios de la iglesia local. Si usted quiere, vamos a tomarlo así. Porque el creer implica el teshuvá. Pero por si a alguno le quedó en el tintero, dice, pero ¿y la teshuvá, el arrepentimiento? ¿Vamos a hacer así? Entonces, vamos. Paso número 1, creer. Paso número 2, arrepentimiento bíblico. Paso número 3, ser bautizados. Y paso número 4, participar de los beneficios de la iglesia local. Es irrefutable que por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Porque así como el cuerpo es uno, dice la Escritura, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto significa que
Él te lleva a pasar por las aguas del bautismo, en una expresión de entrada al reino de Dios. Es el Espíritu Santo el que te lleva a pasar por las aguas del bautismo. Después de tu obediencia te da a beber de sí mismo, al igual que sucedió con Jesús cuando salió de las aguas del bautismo, en el Jordán, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces, la cena del Señor es participar de su cuerpo. ¿Se dan cuenta que estoy hablando de ser añadido al cuerpo? Para que usted entienda, ¿para qué estoy hablando de ser añadido al cuerpo? Que me fui del tema, no me fui del tema. Lo que quiero que usted entienda es la simbología de la cena del Señor. Es participar de Cristo con su cuerpo. Participar de Cristo con su cuerpo. No puedo participar de la cena del Señor aislado. Soy añadido al cuerpo. Y la cena del Señor es participar de Cristo en cuerpo. Es decir, es una celebración de los hermanos alrededor de la mesa, con Cristo como centro, quien es el anfitrión, el que nos invita y nos recibe en su mesa. Es la celebración del Cristo de Yahweh con sus discípulos, y es esencial a la naturaleza de la cena. Determinar quién era discípulo y quién no era discípulo en la iglesia primitiva, en la iglesia bíblica, no era un problema. Hoy es un problema. En aquella época no era un problema determinar quién es discípulo, quién no es discípulo, quién es miembro, quién no es miembro. No era un problema, porque el bautismo constituye el testimonio de haber tenido un verdadero arrepentimiento bíblico y de haber creído según lo establecido en la Biblia. Y los nuevos creyentes eran bautizados en forma inmediata después de su conversión, o sea que no había problema. Todos los que fueron bautizados eran añadidos. Entonces, ¿cuál era el problema? No había creyentes no bautizados. Eso es un invento de la iglesia cristiana, de la iglesia cristiana después de la Reforma. Un invento de la iglesia cristiana después de la Reforma. Pero en la iglesia bíblica no existían creyentes no bautizados. Eso era algo totalmente extraño. Entonces, el creyente hoy día debería seguir el mismo orden que la iglesia bíblica, es un mandamiento. La iglesia bíblica es el modelo. Por lo tanto, debe ser bautizado después que creyó y ser añadido. Vamos a ver si puede haber algunas excepciones. Finalmente, la Biblia requiere que nadie participe indignamente. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Entonces, vieron que no, se lo dejo pensando un poquito, después voy a volver sobre el tema en el capítulo siguiente, pero no se trata de una calificación del creyente como digno o indigno, sino de su participación de una manera digna o indigna. No se trata de la calificación del creyente, si es digno o no es digno, se trata de una calificación de la participación, participar de una manera digna o no participar de una manera digna. Esto es, si participo teniendo en vista el propósito verdadero de la cena del Señor o lo perdí de vista. Ahora vamos a hablar un poquito de los creyentes no bautizados, porque la realidad es que hoy día tenemos un montón de creyentes no bautizados, por diversos motivos, porque los pastores se resisten a bautizarlos o porque algunos que ya han entendido la revelación bíblica, dice, bueno, vamos a ver en 2 o 3 semanas te vamos a dar un curso bien profundo del bautismo, el significado de la conversión, todo eso, y en 2 o 3 semanas juntamos a todos los conversos y los bautizamos. Pero, miren, desde que se hizo creyente hasta que fue bautizado pasó 1, 2 o 3 semanas como máximo.
Entonces, ¿qué pasa con esa 1, 2 o 3 semanas que es creyente pero todavía no está bautizado? ¿Mm? Ya hemos dicho que esta participación de los creyentes no bautizados o aún no bautizados es un problema que no existía en la iglesia neotestamentaria. Porque la iglesia neotestamentaria lo que hacía era bautizar a las personas tan prontas ellas confesaban a Jesucristo como Señor. ¿eh? Y como parte de hacer teyubá estaba el bautismo. Era el bautismo, ¿se acuerdan? Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento justamente, entonces estaba incluido. Entonces, como parte de hacer teyubá, un verdadero arrepentimiento bíblico y una verdadera emuná, o verdadera fe bíblica, entonces está incluido el bautismo. No se esperaban meses, ni mucho menos años, para permitirles dar testimonio de su nueva fe a través de pasar por las aguas del bautismo. Y de esta manera permitirles completar el proceso de conversión. Si no, le estamos impidiendo completar el proceso de conversión. Es gravísimo. Le estamos impidiendo completar el proceso de conversión. Pero en la actualidad vemos que muchas iglesias hacen esto y muy pocas bautizan a los nuevos creyentes en el mismo día que ellos reciben a Cristo. Entonces, pareciera que el posponer el bautismo tiene como finalidad purgar a la iglesia de falsos creyentes, pero eso no va en línea con la enseñanza bíblica. Esa obra de separar el trigo de la cizaña no nos toca a nosotros. Separar el trigo de la cizaña no nos toca a nosotros, le toca a Dios, que en el día de la venida de Cristo enviará a sus ángeles para que se encarguen de la tarea de separar el trigo de la cizaña, no nos toca a nosotros. Ahora, ¿qué sucede cuando la persona no es un inconverso? Es un creyente, ha creído y ha hecho teyubá, pero no ha sido bautizado. Entonces vamos a plantear 5 casos posibles. Venimos del recreo y vamos a plantear 5 casos posibles en relación con personas que son creyentes y que todavía no han sido bautizados. Entonces vamos a hacer este breve receso y retornamos a analizar esos 5 casos. Vamos a continuar porque realmente es tan rico el tema y tan abundante. Y yo lo hago con todo el corazón para que ustedes tengan la mayor información posible. Para que tengan la mayor información posible. Por eso repito algunos textos. Repito, ustedes dicen, pero en un capítulo vimos algunos textos que están repetidos en otro capítulo. Sí, lo hago, no es sin querer, yo me doy cuenta. Es fácil, porque uno con el buscador del Word sabe qué textos están repetidos y no. Sí lo hago para que ustedes tengan las cosas importantes, las repasen 2 o 3 veces y ya les queden fijas, les queden grabadas. No obstante, todo esto tiene el sentido de que ustedes probablemente en la próxima clase ya empecemos a ver, como para ir finalizando con esta materia, que es forma, ahora se llama forma. Vieron ahí abajo de la pantallita dice forma bíblica de la iglesia, pues la separamos en 2, una forma, otra funcionamiento. Y para ir terminando con la forma, vamos a ver de dónde surge varias cosas. De dónde surge la cena de Pesaj, o sea, la cena de Pascua, de dónde surge la Santa Cena y de dónde surge el banquete mesiánico. Es algo que ya se lo estoy dando para que usted se entusiasme y espere con expectativa el desarrollo de esa enseñanza o de esas enseñanzas, porque me va a llevar 2 o 3 semanas enseñarles completamente ese tema. Y no solamente eso, sino que voy a dar un resumen de esa enseñanza en la próxima reunión unida de Ministerio Bíblico, que creo que va a ser en la ciudad de Río Segundo. Voy a hablar también sobre esa revelación de qué tiene que ver el modelo bíblico de la
el modelo bíblico de la reunión congregacional, ¿de dónde salió? Entonces usted dice, no, salió de la cena de Pesaj. Bueno, también le voy a decir dónde salió la cena de Pesaj, porque todo eso tiene un origen. La cena de Pesaj, la Santa Cena, el banquete mesiánico y la forma de la reunión de los miembros de la iglesia, de la reunión de los discípulos. Ahora vamos a continuar, habiéndoles anticipado este tema, vamos a continuar con 5 casos posibles en que un creyente aún no ha sido bautizado. ¿Y qué pasa en esos casos? El primer caso, a ver, en la actualidad, en relación con el bautismo, obviamente es necesario retornar a la forma bíblica, a la práctica bíblica de hacer el bautismo lo más rápido posible. Cuando el creyente ha creído, ha recibido, ha hecho una verdadera fe bíblica y un verdadero arrepentimiento bíblico, hay que bautizarlo porque la exteriorización, el símbolo, la demostración de la teyubá, del arrepentimiento, es el bautismo por arrepentimiento. Entonces, por supuesto, en el nombre del rabino, en el nombre de Yahshua. Sin embargo, a veces por cuestiones de organización, como dijimos recién, puede suceder que transcurran algunos días o algunas semanas entre la conversión y el bautismo, y durante ese tiempo, obviamente la iglesia puede ser que tenga reuniones congregacionales. Si son unos pocos días en la semana, no, pero si hay más de una semana, con toda seguridad que va a tener reuniones congregacionales con la correspondiente celebración de la Cena del Señor. Entonces, la Biblia no da ninguna instrucción al respecto. A muchos les queda la duda, sí, pero ¿qué tenemos que hacer? Perfecto. Primero que les voy a decir, la Biblia no da ninguna instrucción al respecto. Pero creemos sinceramente que no hay motivo para excluir de la participación de la Cena del Señor a alguien que ya ha recibido a Cristo y que de forma ajena a su voluntad está esperando algunos días para ser bautizado. Sinceramente creemos que no hay motivo para no dejarlo participar de la Cena del Señor. El creyente en fase de ser bautizado puede morir o puede ocurrir el arrebatamiento y su salvación de ninguna manera está en juego por no haber llegado específicamente al bautismo, habiendo pedido ser bautizado, habiendo pedido ser bautizado. Hay algo en su corazón, está en fase de espera. Entonces no va a perder la salvación por eso. Entonces, si la salvación no es retirada, porque al igual que el ladrón de la cruz no pudo materializar su bautismo en agua, ¿por qué negarle por 1, 2 o 3 semanas su participación en la Cena del Señor? No tiene sentido negárselo, no correspondería. Ahora, si un creyente nuevo está preparándose para pasar por las aguas del bautismo, asistiendo a las clases de discipulado, nosotros recomendamos que por esas 2 o 3 semanas que está esperando, o 1 o 2 o 3 semanas que está esperando, recomendamos que se le permita al nuevo creyente participar de la Cena del Señor, aunque aún no haya sido bautizado, sabiendo que va a dar ese paso de obediencia en el próximo acto de bautismo que haga la congregación local. Es un primer caso. El segundo caso, por ejemplo, es cuando es el creyente católico romano. El creyente católico romano que está presente en una reunión congregacional nuestra. Estoy hablando de un creyente en serio, no estoy hablando de todo aquello que dicen soy católico porque mi tatarabuela era católica y le pasó el nombre nomás a mi abuela, a mi mamá y ahora yo somos familia católica. No estoy hablando de un creyente católico comprometido, aquel que se congrega semanalmente, aquel que participa semanalmente de la misa, de la Eucaristía, que participa semanalmente de la Eucaristía. Un creyente católico romano comprometido,
¿Qué pasa cuando nos ha sucedido en la congregación que yo he pastoreado en esta ciudad? Nos ha sucedido que teníamos un amigo que hoy es un sacerdote católico, en esa época no era sacerdote, era estudiante, y hoy es un sacerdote que ejerce su ministerio en otro país, y asistía porque le encantaba la forma, le encantaba, era amigo, y le encantaba. Entonces asistía. ¿Qué pasa cuando el creyente católico romano comprometido está presente en una reunión congregacional nuestra? Bueno, yo los voy a tranquilizar en relación con esto. Los voy a tranquilizar en relación con esto, porque si realmente es un creyente católico romano comprometido con su religión católico romana, se va a abstener voluntariamente de participar. Se va a abstener, no va a participar de ninguna manera. Porque su idea del pan y del vino es que el pan se convierte en el cuerpo real de Cristo y el vino se transforma en la sangre real de Cristo. Y según su doctrina, esto sucede por una sola cosa. Miren qué interesante. Porque el sacerdote, el sacerdote que ejerce ese ministerio, es un ministerio que solamente el sacerdote ordenado puede ejercer, solamente el sacerdote puede ejercer, se transforma en el cuerpo y en la sangre porque el sacerdote ha consagrado previamente los elementos. Por tanto, la participación del pan y del vino como elementos simbólicos a él no le dicen absolutamente nada, porque no hay un sacerdote que ha consagrado previamente la hostia y el vino para que después se conviertan en el cuerpo y la sangre. Entonces, si alguien participara de los símbolos siendo creyente católico romano comprometido con su religión, se le podría preguntar, sin ánimo de reproche alguno, ¿por qué lo ha hecho si la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene una idea diferente? No lo va a hacer. Así que ahí no se preocupe. El tercer caso que vamos a considerar podría ser el de algún creyente que estuviera de visita. Creyente que se congrega en otra congregación, en otra iglesia local, y está de visita. Entonces, tal vez ya se presentó él antes de comenzar la reunión, o podría suceder que llegó justo cuando había comenzado la reunión y no tuvo la oportunidad de presentarse como un creyente que se congrega habitualmente en otra congregación local, en otra ciudad, en alguna otra parte. Sin embargo, antes de participar del pan y de la copa, podemos decir, por ejemplo, podemos decir lo siguiente, a ver, yo me anoté esto. Participan todos aquellos que son creyentes en Cristo Jesús, bautizados o que estén esperando para ser bautizados, y que esto incluye a los hermanos que se congregan en otras iglesias cristianas. ¿Qué le parece? Participan de este ritual. Aquellos que son creyentes en Cristo Jesús, bautizados, o que estén en el proceso esperando para ser bautizados, ese proceso que hablamos antes, y que también pueden participar todos aquellos hermanos creyentes bautizados que se congregan en otras iglesias cristianas que están de visita hoy en este lugar. Luego, el que está de visita hará lo que es adecuado. Entonces, aquí se aplicarían las palabras que dice el apóstol Pablo. Cada uno examínese a sí mismo. Por lo que esta persona debe ser responsable de su propia situación ante el Señor. Esta circunstancia se podría dar con mayor frecuencia en ciudades turísticas como esta, en el verano. Cuando hay creyentes de otras iglesias que pasan su tiempo de vacaciones fuera de su localidad y aprovechan, porque están acostumbrados a congregarse, entonces van el domingo a congregarse a la iglesia, alguna iglesia local
de la ciudad donde están veraneando, entonces asisten. Entonces ese sería el caso. Sin embargo, podría caber la posibilidad de que el visitante tuviera el propósito de quedarse en la ciudad, quedarse, radicarse y congregarse en esta iglesia local. Entonces está dentro de nuestra responsabilidad el tener una charla con él para ver cuál es su situación espiritual, cuál es su relación con la iglesia de la cual proviene, y lo hacemos por su propia salud y por la salud de la iglesia que lo está recibiendo. Bien, 3 casos vimos. El cuarto caso, dijimos 5, ¿no? El cuarto caso es de un creyente que hace tiempo profesó arrepentimiento y fe en el Señor, pero que a pesar de saber que el bautismo es un mandamiento del Señor, que es parte de este proceso de emuná y teshuvá, debe obedecer y sabe que debe obedecer inmediatamente después de la conversión, no lo ha obedecido porque no quiere, porque no lo ha sentido, no lo desea, no se le da la gana, piensa que no lo tiene que hacer. La pregunta de este cuarto caso: ¿tiene ese creyente derecho a participar de la mesa del Señor y de la cena del Señor? ¿Sí o no? ¿Tiene derecho? ¿Sí o no? Bueno, también es simple. Si queremos seguir el mandato del Señor, si queremos seguir los mandamientos del Señor, no es apropiado que alguien que está deteniéndose en el camino cristiano, no es adecuado, no es apropiado que alguien que está deteniéndose en el camino cristiano, en el proceso de conversión, quiera a la vez adelantarse a cumplir otros mandamientos posteriores, posteriores en el orden establecido que ya hemos visto. Por un lado está frenando su conversión, le falta bautizarse, y por el otro quiere adelantarse haciendo cosas que corresponden más adelante, la participación de los miembros. ¿Me van entendiendo? Entonces, si alguno es creyente durante largo tiempo, y no está preparándose para ser bautizado, no creemos que se le deba permitir participar en la mesa del Señor y en la cena del Señor. Creemos que no debe participar. Porque tal hermano está viviendo en desobediencia a Dios. Ya que Jesús mismo dijo que el primer paso de obediencia en la vida del nuevo discípulo de Cristo es el bautismo. Dijimos, por tanto, lo dijo él, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Jesucristo, bautizándolos en mi nombre, en lo que dijo originalmente. Dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y realmente, les soy sincero, es dudosa la sinceridad de alguien que dice que ha entrado en el reino de Dios aceptando su gobierno y renunciando a mandar él en su propia vida, aceptando el reino y gobierno del Señor, y la primera orden que recibe de quien él dice que ahora es su rey y señor, la desobedece. La primera orden, bautizate, la primera la desobedece. ¿Está en el reino o está fuera del reino? Es interesante, ¿no? Hasta es dudoso que tal persona ame de verdad al Señor, ya que el bautismo es un mandamiento suyo. La pregunta que le hago para terminar este punto, ¿ama o no ama al Señor? ¿Ama o no ama? Porque el bautismo es un mandamiento del Señor. Y el Señor mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿ama o no ama al Señor? Por lo tanto, si uno es creyente y puede ser bautizado, pero no lo ha hecho por desobediencia, entonces no debe participar de la cena del Señor. Esto es claramente participar indignamente y cometer pecado contra Dios. Y en este caso es un doble pecado,
Porque la cena del Señor es un mandato también, es un mandamiento. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Entonces, la cena del Señor es un mandamiento. Y no participar de ella. Cuando uno puede bautizarse y no lo hace, también es pecado contra Dios, porque está desobedeciendo dos mandatos. El de bautizarse y el de participar de la cena del Señor siendo creyente. El quinto caso, es el caso de un joven creyente menor de edad que se encuentra bajo la patria potestad de sus padres no creyentes que le prohíben ser bautizados. Un creyente menor de edad que todavía está bajo la patria potestad, bajo la autoridad legal de sus padres, y los padres le prohíben ser bautizado. ¿Qué hacemos? En este caso, vamos a recomendar que no se le impida participar de la cena del Señor, hasta que cumpla la mayoría de edad y pueda ser bautizado por decisión propia. Mientras que es menor, está bajo la autoridad legal de sus padres. Cuando cumpla su mayoría de edad y puede ser bautizado, que se bautice y siga participando. Ahora, si no quiere ser bautizado, no participa más. Entonces, la otra cosa que vamos a decir del bautismo es que el bautismo tiene que ser por inmersión. Inmersión en agua. Juan el inmersor se llamaba inmersor, se traduce como bautista, pero la verdadera traducción es Juan el inmersor, porque bautizaba en agua, por inmersión en agua. Ahora, ¿qué pasa cuando hay personas con enfermedades o impedimentos físicos que le impiden ser bautizados por inmersión? ¿Qué hacemos? ¿Ven? Esta clase es muy importante para ustedes, pastores. Una clase importante, pastores queridos. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces nosotros, de modo excepcional, recomendamos bautizarlos por aspersión en agua. Los recomendamos bautizarlos en agua, pero no por inmersión, sino por aspersión. Ya sea con un jarrito echándole agua en la cabeza, usted verá. Vamos a hablar de la participación de los no creyentes. Viene un indocto y entra a la reunión congregacional. ¿Qué hacemos? ¿Lo golpeamos con la bandeja para que participe? ¿Qué hacemos con los no creyentes? Bueno, no era algo habitual en la iglesia primitiva que en la reunión congregacional estuvieran personas no creyentes, no era habitual. Porque esta reunión, la reunión congregacional, es exclusivamente para los discípulos, para los hermanos que son miembros de la congregación. Evidentemente era la reunión congregacional en la que se reunían los hermanos alrededor de la mesa del Señor, como hemos dicho, para celebrar la cena del Señor, para adorar a Dios, para alentarse y edificarse mutuamente a través del ejercicio de los dones, guiados por el Espíritu Santo, para escudriñar las Escrituras, contribuir a la obra con sus diezmos y ofrendas voluntarias. Pero podría haber sucedido que alguien de afuera hubiera entrado. O algún hermano pudiera haber llevado algún invitado, algún pariente, un amigo, que cayó justo un pariente y lo llevó a la reunión. No se iba a perder la reunión congregacional, lo llevó. Eso está contemplado en 1 Corintios 14, 24 y 25. Cuando entra algún incrédulo o algún indocto, dice, un incrédulo o un indocto, ¿a dónde? A la reunión congregacional de los discípulos, de los miembros. Bueno, es muy poco probable que esta persona no creyente vaya a tener mucho interés en participar de algo en que todavía no cree, ni entiende, ni conoce. Poco probable que quiera participar. Si nosotros no le andamos insistiendo, no va a querer participar, no va a tener interés en algo que no entiende, que desconoce, que no cree. Pero acá nuevamente resultaría muy práctico decir, antes de participar del pan y de la copa, que participan todos aquellos que son creyentes en Cristo Jesús, bautizados o que han solicitado bautismo,
¿eh? Y que todavía están esperando 1, 2 o 3 semanas para ser bautizados, están en el proceso. O alguno que viene de alguna otra iglesia local, de otra ciudad, y está en comunión y está en paz con la iglesia, también puede participar, pero que aquellos que no son creyentes, creyentes que no están bautizados, por favor, se abstengan de participar. Usted lo dice y no se está refiriendo a nadie, lo dice genéricamente, entonces nadie se va a sentir ofendido por eso. Entonces los que no son creyentes van a entender que la cena del Señor es un asunto que no tiene relación con ellos, ni se van a preocupar, no tiene relación con ellos, entonces no les va a molestar mucho no participar, ni se van a preocupar por el tema. Entonces creemos que no se trata de prohibir la participación de los no creyentes. No estamos diciendo prohíban a los creyentes, no, estamos aclarando cómo son las cosas, porque la participación de los no creyentes no tiene absolutamente ningún sentido, porque no han nacido de nuevo por medio del arrepentimiento, de la fe bíblica, no han sido bautizados como prueba de arrepentimiento, no creen en la obra redentora de Cristo. Entonces, el mandamiento de hacer esto en memoria de Él fue dada por Jesús a sus discípulos. Los que no son sus discípulos, ¿qué sentido tendría que hicieran ese ritual? ¿Para hacer memoria de quién? De aquel en quien no creen. ¿Se dan cuenta? Entonces no tiene sentido que participen. Por supuesto, lo vamos a aclarar para que no participen. No obstante, debemos ser muy cuidadosos, ya que sabemos por las Escrituras que tomar la cena del Señor indignamente produce enfermedad y muerte. Porque la Escritura dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos están muertos, muchos duermen. Entonces, es necesario que el que participa de la cena lo haga con vestiduras limpias. Lo repito, es necesario que el que participa de la cena del Señor lo haga con vestiduras limpias, es decir, que haya nacido de nuevo a través del agua y del Espíritu. Se lo dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? Entonces, recordemos también la parábola que Jesús contó acerca de la fiesta de bodas. Y de que en la fiesta de bodas había un hombre en el banquete de bodas, en la cena de bodas. Venga, estamos relacionando. Banquete, cena del Señor. Estamos relacionando. Había un hombre en esa cena de boda, en ese banquete de bodas, que no estaba vestido para la boda. Contó Jesús esto y dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo amablemente, amigo, le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Es necesario estar vestido para la boda, para participar de la cena de boda. Un tema que nos preguntaban allí era, ¿qué pasa con la participación de nuestros niños? ¿Qué pasa con la participación de nuestros niños en la cena del Señor? La participación de nuestros niños en esta celebración tan importante, repito, la participación de nuestros niños en esta celebración tan importante es un tema que debemos considerar tranquilo y seriamente, muy seriamente. ¿La cena del Señor es importante? Primera pregunta. Los hijos, los niños, tus hijos, ¿son importantes? A ver, vamos otra vez con las preguntas. ¿La cena del Señor es importante para vos? Primera pregunta. Segunda pregunta, los niños,
¿tus hijos son importantes para vos? Quienes excluyen a los niños de la Santa Cena se fundamentan en el hecho de que en el Nuevo Testamento no se menciona explícitamente. Dice, a ver, los vamos a excluir. ¿Por qué? Porque son los legalistas, ¿vieron? Los legalistas dicen, no, en el Nuevo Testamento no se menciona explícitamente, ni una sola vez, que los niños fueran bautizados, ni que participaran del partimiento del pan. Ni una sola vez. Legalista, bueno, quédese usted con su legalismo, no hay problema. Además se dice en el texto bíblico que quienes creían eran bautizados. Y obviamente quienes creían siempre en el texto bíblico eran adultos. En buena parte aquí se argumentan a partir del silencio. Un argumento a partir del silencio bíblico. Argumento a partir del silencio. Y también se refleja aquí una comprensión individualista de la fe. Yo la entiendo así. Individualista. Por otro lado, otros argumentan que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay un énfasis mucho más comunitario en la comprensión de la fe. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y este argumento me encanta. Algunos dicen hay un énfasis comunitario en la comprensión de lo que es la verdadera fe bíblica. A lo que se llama en el Antiguo Testamento la quejilá, pertenecer a la quejilá, la congregación de Yahweh, o en el Nuevo Testamento a la eclesía, a la iglesia de Dios. Ahora, los niños que son hijos de los creyentes de la congregación son parte de la familia de la fe. Así como en el Antiguo Testamento, los hijos de los israelitas eran parte de la quejilá, eran parte de la congregación de Yahweh. Los hijos eran parte de la congregación de Yahweh. Cuando iban a participar de la cena de la Pascua, estaban con ellos los niños. De hecho, que en el ritual moderno actual hay una participación de los niños, que sale de la participación antigua de contarle a los hijos lo que significaba la Pascua. O sea que los legalistas que vayan a la ley. Interesante, ¿no? Esta frase, que los legalistas vayan a la ley, porque los hijos de los creyentes de la congregación son parte de la familia de la fe y son beneficiarios de la familia de la fe. Hasta tanto lleguen a la edad de la toma de decisiones responsables, de su propia toma de decisiones bajo su propia responsabilidad, entonces son beneficiarios de las bendiciones que da Dios a esa familia. Los niños son beneficiarios de las bendiciones que Dios da a esa familia. Por tanto, ellos también deben participar de la bendición de la cena del Señor. Deben gozar de la participación, de la bendición de participar de la cena del Señor, así como en la antigüedad gozaban de la participación de la cena de Pesaj. Algunos alegan que los niños no comprenden, dicen, no comprenden el significado de este acto. Otra vez con el legalismo. Bueno, no importa. Algunos dicen, no, pero los niños no comprenden el significado profundo de este acto de examinarse a sí mismo, de hacer memoria de la cruz de Cristo, de la redención, de la sangre, del cuerpo. Tampoco comprenden el significado profundo del bautismo que va después de la teyubá. Sin embargo, la cena del Señor es una celebración de cuerpo. Nunca nos olvidemos de eso. La cena del Señor es una celebración de cuerpo, es una celebración de familia, es una celebración de la familia de Dios, es una celebración de familia. Y los niños son parte de la familia. Los niños son parte de la familia. En cambio, el bautismo es una decisión personal de obediencia y testimonio de fe en Jesucristo y de arrepentimiento. Pero la verdad, no te olvides, legalista,
que de los niños es el reino de los cielos. Y que si alguno no se vuelve como un niño, ni se sueñe que va a entrar en el reino de los cielos, porque de los niños es el reino de los cielos. ¿Qué actitud tomó Jesús, que es el centro de la celebración de la cena? ¿Qué actitud tomó él? Vamos a ver qué actitud tomó él respecto de los niños. Veamos Marcos capítulo 10. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que se los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. Dejad a los niños venir a mí. Él es el centro, su presencia es el centro de la cena. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Creemos sinceramente que excluir a los niños es un pecado. Es un pecado. En vez de excluir a los niños, deberíamos de ser más parecidos a ellos. Si Jesús dijo, de ellos es el reino de Dios, ¿acaso no podrán sentarse a la mesa del reino con Él? ¿No podrán sentarse a la mesa del reino con Él si de ellos es el reino? Y no de nosotros, sino de los niños. ¿No mirará Dios mismo sus limpios corazones? ¿No estará mirando Dios sus limpios corazones? Tal vez ellos no tengan la necesidad de examinarse a sí mismos y pedir perdón como tenemos necesidad nosotros siendo adultos. ¿Quién está más facultado para participar de la cena familiar con el Señor? ¿Los niños o nosotros? Por tanto, debemos ser muy cuidadosos frente a este tema, ya que Jesús les permitió libremente ir a Él. ¿Por qué entonces no dejar que estén en su ceremonia, en su ritual, en su cena, en su mesa, sentados a su mesa? Viendo la institución de la Santa Cena en uno de los evangelios, en Lucas, nos damos cuenta que la instituyó la noche anterior a la celebración de la Pascua que Jesús anhelaba celebrar con sus discípulos. Y que la Pascua que Jesús anhelaba celebrar con sus discípulos, era una fiesta familiar con connotación nacional. Todas las familias se reunían en sus propios hogares para celebrar y nadie era exceptuado por ser niño. Ni mujer ni hombre, ni niño ni niña. Incluso el esclavo o el extranjero circuncidado podía comer la Pascua. La Biblia enseña, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, ¿cuál es la forma de educar a nuestros hijos? Técnicamente hablando, hay dos formas de educar a nuestros hijos. Técnicamente hablando, le voy a decir esto, es muy importante para la educación de los hijos. Técnicamente hablando, hay dos formas de educar a nuestros hijos. Una forma se llama exclusiva y la otra se llama inclusiva. Se educa a nuestros hijos de forma exclusiva o inclusiva. La forma exclusiva excluye, obviamente, o tiene fuerza y virtud para excluir, que es precisamente lo que trataron de hacer los discípulos con los niños, excluirlos. Sería optar por dejarlos sentados, a los niños, en el suelo, hasta que aprendan a comer en la mesa. Es una forma exclusiva. Lo dejo sentado en el suelo, hasta que aprendan a comer en la mesa, y después que aprendan a comer en la mesa, sentado ahí, viendo cómo lo hacen los demás, o sea, excluidos de la mesa, recién cuando aprenden, mirando a los demás, los siento a la mesa.
en lugar de incluirlos, la forma inclusiva, sentarlos a la mesa y enseñarles el significado de compartir, de comer juntos, explicarles para qué sirven los cubiertos, para qué sirve el plato, cuál es el valor de comer a la mesa. De una forma exclusiva, sentarlos hasta que aprendan. La forma inclusiva es la que permite que nuestros hijos sean enseñados partiendo de conocimiento vivencial positivo. El conocimiento vivencial positivo del valor de cada cosa, permitiéndoles a ellos vivirlo, mostrarles el camino del bien desde la práctica y no solamente desde la teoría. Que nuestra vida sea el ejemplo de Cristo para ellos, mientras que ellos lo conocen de forma personal e integral. No llevemos a nuestros niños al templo a jugar. No llevemos al salón de reuniones a los niños a jugar. Hermanos, pastores, incluyéndolo a ustedes, a los líderes, a los servidores, a los hermanos, los creyentes. No llevemos a nuestros niños cada semana al templo a jugar. Llevémoslos para que aprendan a conocer a Jesús. Incluyámoslos. Para esto es necesario recordar que ellos son aptos para aprender, no de manera teórica, sino de manera práctica, con hechos que tienen mucho valor. Entonces, el secreto radica en cómo les enseñamos ese valor, con teoría o con hechos, excluyéndolos o incluyéndolos y enseñándoles de una manera práctica. No tengamos a nuestros hijos encerrados hasta los 18 años para que una vez que aprenden todo recién los dejamos salir a la sociedad. Muchas culturas hacen eso. En la cultura norteamericana está el homeschool. El homeschool, no va a la escuela al preescolar, no va al primary school, no va al high school, no va a la escuela preescolar, primaria, secundaria, no va. Tenemos en el homeschool. Certificamos a la mamá para que la mamá sea la que le enseñe en casa y los tenemos hasta los 18 años encerrados en casa. ¿Saben qué va a pasar cuando salga de casa, no? Y se enfrente con una sociedad de la que fue excluido. Realmente lo estamos sacando de la comunidad. Es necesario insertarlos en la comunidad para que aprendan a vivir. Así como lo debemos insertar en la comunidad pecaminosa de este mundo para que aprendan a tener anticuerpos, y los anticuerpos se los tenemos que dar nosotros con la palabra de Dios, también los deberíamos insertar en primer lugar en la comunidad de creyentes, en la familia de Dios. Que tome conciencia de familia, de cuerpo. ¿Qué relación tiene el bautismo con la Santa Cena? El antiguo ritual con el bautismo y la Santa Cena. A ver, el pueblo de Dios, el Antiguo Testamento tenía ordenanzas que tenía que cumplir porque ellas tenían relación con su identidad. Acuérdense la palabra identidad. Las ordenanzas del pueblo del Antiguo Testamento tenían relación, las tenían que cumplir, tenían relación con su identidad. El Shabbat tenía relación con su identidad. En la época del nazismo se identificaba no solamente a los hebreos por dos cosas, por la circuncisión y por el Shabbat. Porque las dos cosas tenían que ver con su identidad. Circuncisión y Shabbat. Y por qué no el resto de las fiestas de Levítico 23. Ahora, en el Nuevo Testamento se le agrega, se incorpora algo que era una costumbre que ya estaba, se incorpora el bautismo de arrepentimiento y se incorpora la celebración de la Cena del Señor. A los rituales básicos que tienen que ver con su identidad, con el pueblo escogido, con el Israel de Dios. Pero lo más importante
es que esas señales son, estas ordenanzas, estas prácticas, estos rituales son señales visibles. Son señales visibles. Tienen que ver con señales visibles de verdades espirituales, pero son señales visibles. ¿Mm? Las primeras de ellas, la circuncisión en el antiguo pacto, el bautismo en el nuevo, en la renovación del pacto, en el pacto renovado, demuestran la purificación necesaria para poder ser parte del pueblo de Dios. La purificación para ser parte. Si usted mira cuando Josué circuncida a todos los israelitas que habían nacido en el desierto, en Gilgal, era cortar todo vestigio que lo relacionara con la esclavitud de Egipto. Entonces tiene que ver con purificación. Tanto la circuncisión como el bautismo tienen que ver con la purificación necesaria para ser parte del pueblo de Dios. Y la cena del Señor demuestra que ya se es parte del pueblo de Dios, ya se es beneficiario de las bendiciones comunes a sus miembros, ¿no? Por eso, respecto de la Santa Cena, lo que se llama la copa de bendición, lo que se llama bíblicamente la copa de bendición, y el pan es llamado copa de comunión, copa de bendición y pan de comunión. La copa, copa de bendición, el pan, pan de comunión. ¿Por qué pan de comunión? Porque el pan representa la unión común, la comunión, la unión común con Cristo, la unión común entre los miembros del cuerpo de Dios. Muy interesante esto. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Leyendo se los aclaro mejor. La copa representa la unión común con Cristo, y el pan representa la unión común con el cuerpo. La unión común con Cristo, la unión común con el cuerpo. Ahí quedó más claro. La participación en la celebración de la Pascua era permitida solamente a los que se habían identificado con la señal visible de pertenencia al pueblo de Dios, o sea, la circuncisión. Solamente los circuncidados podían participar del Pesaj, de la Pascua. Este era el prerequisito del Antiguo Testamento. Dice Jehová en Éxodo 12, ahí que estábamos estudiando hace un rato la primera Pascua, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerá de ella, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Vemos entonces que la forma de ser añadidos a Israel, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, era a través de ser circuncidados. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice que Cristo es nuestra Pascua, que Él fue muerto por nosotros para hacernos libres de la esclavitud del pecado. Y esto es representado por medio de la celebración de la Cena del Señor, la cual debemos cumplimentar como de la misma manera y con la misma rigurosidad, con la misma obligatoriedad que el pueblo del Antiguo Testamento celebraba la Pascua una vez por año. Por eso dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
Si el pueblo de Dios anteriormente a la cruz tuvo como requerimiento que todos los que fueran a tomar parte de la cena pascual fueran previamente circuncidados, identificándose así visiblemente con Dios y con su pueblo, de igual manera el pueblo de Dios posterior a la cruz debe previamente identificarse con Cristo. ¿De qué manera? Debe identificarse con Cristo y con el pueblo de Dios mediante el bautismo. Mediante el bautismo, que en el pacto renovado nos identifica con la muerte y resurrección de Cristo. Por eso Colosenses capítulo 2 dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto lo vamos a volver a tomar en la próxima clase. Lo vamos a volver a tomar en la próxima clase para poder terminar este capítulo. Estamos medios lentos, pero bueno, vale la pena. Estamos lentos, pero vale la pena. Lo vamos a tomar nuevamente en la próxima clase. Ya me lo marqué para retomarlo. En la próxima clase lo vamos a retomar. Acá me lo estoy marcando, porque es un tema fundamental. Entonces me quedan 2 párrafos. Pero vamos a terminar la próxima clase con estos 2 párrafos y vamos a entrar en la clase siguiente que es tomar la cena del Señor indignamente, y después vamos a ir a comenzar con el banquete mesiánico. El banquete mesiánico, porque usted tiene que saber de dónde salió la Pascua, cuál es el origen de la Santa Cena, cuál es el origen de la reunión congregacional de los miembros y cuál es el origen del banquete mesiánico. Eso lo vamos a ver, Dios mediante su gracia. Vamos a comenzar a verlo en la próxima clase. Hoy damos por finalizada esa clase, siendo la hora cumplida, y los bendigo en el nombre de Dios. Yo les agradezco por estar allí cada semana, a los que están presentes en forma viendo la clase online, y los que la verán on demand a través de la Facultad Bíblica o por cualquier otro medio, por cualquier otra vía. Les agradezco estar y los bendigo en el nombre de Yahweh nuestro Dios, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el Ruach, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, haga todo lo que estamos hablando, revelación a su propio espíritu, para que se produzca un crecimiento, una transformación, una maduración espiritual a través de poner en práctica las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Los bendigo en el nombre de Dios. Amén.